Vamos a hacerlo valer. Este, bueno, estamos juntos hace ya más de 22 años con mi esposa. Tenemos 4 hijos. Así que nada, soy empleado de la Fuerza Policial de la provincia de Buenos Aires, soy barbero, soy instructor de barbería. Soy un poco de todo, hacemos un poquito de todo, como quiere el padre, ¿no? Que estemos en todo y también que estemos en sus negocios, como vamos a hablar un poquito hoy en este día. Eh, y bueno, como decía el pastor y la pastora, bueno, me han ungido como evangelista, pero yo que soy un evangelista más realista, ¿no? Que por ahí tenemos el conocimiento de muchos evangelistas que, obviamente que hablamos de las buenas de Dios, ¿no? Y que traemos las buenas de Dios siempre, pero yo soy un poquito más realista. Y lo que a mí me ha hecho hincapié el Padre es esto de enseñarles y llevarles un poquito la palabra y decirle que este camino, como lo dice bien la palabra de Dios, es un camino angosto, ¿sí? Que es un camino complicado, que no es un camino fácil, pero que a lo contrario del camino ancho, que es el camino que nos brinda el mundo, el final es hermoso, el final es maravilloso, y lo que nosotros queremos es llegar a la veña del Señor, no ser uno más en ese rebaño del Padre cuando pasemos a la otra vida, ¿no? Como decimos, cuando pasemos a la mejor vida, que va a ser estar en su presencia, ¿no? Así que hablando un poquito de eso y sabiendo que los que están conectados hay muchos que son muy conocedores de la palabra, ¿no? Sabiendo que hay gente que recién está empezando en el camino del Padre, y también sabiendo que hay otros que están muy ungidos por el Espíritu Santo, además de ser conocedores de la palabra, están muy ungidos por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, eh, teniendo revelaciones, ¿no? Y los otros, que es donde yo me involucro hoy, que son los que estamos en el medio, ¿no? Que estamos en el camino, que no somos nuevos en el camino del Señor y que estamos queriendo eso que el Señor tiene más para nosotros, ¿no? Así que, y conociendo esto, como digo, estas maravillas también de Dios, eh, este camino maravilloso que yo le llamo, ¿no? Porque cuando nos encaminamos en este camino, valga la redundancia, entendemos que el camino es maravilloso, que a pesar de que haya piedras, de que, como decimos vulgarmente, que la rosa tenga espinas, la rosa es hermosa, ¿no? Bueno, y este es el camino de Dios. Sabemos que hay espinas, sabemos que va a haber palos en la rueda, como decimos siempre, que la Biblia lo dice que no estamos exceptos de las circunstancias, sino que al estar confiados en el Señor, las circunstancias van a pasar, las vamos a superar, siempre creyendo en Dios y dejándolo todo en sus manos, ¿no? Y como decía esto de las maravillas, yo hablo de tres cosas, de las maravillas de Dios, que eso es todo lo creado, ¿no? Lo creado por Él. Después tenemos que es a través de Cristo Jesús, ¿no? Y Jesús muerto y resucitado a través de Cristo Jesús, que ha sido todo lo contado y lo visto por el humano, ¿no? El Dios hecho carne y lo que ha visto el humano, cómo hablaba, cómo decía, cómo enseñaba, ¿no? Eso fue lo visto y lo contado. Ahora tenemos algo nuevo que nos dejó este Cristo Jesús, que es el Espíritu Santo, y que es yo digo, esa vivencia personal, ¿no? Con el Espíritu Santo. Que hoy tenemos la Biblia para aprender un montón de historias, conocer de los ungidos de Dios, conocer de estos varones de Dios, estas grandes mujeres de Dios, cómo que lo que hizo Jesús en su vida, pero hoy lo que el Padre quiere es que nosotros tengamos una relación con Él, una relación directa, ¿no? Conociendo de la palabra para poder defendernos ante los ataques del enemigo, como siempre decimos, ¿no? Del tentador, como decimos con mi esposa, eh, pero aún así creyendo que Dios es el Todopoderoso y es el que Dios del cielo, el Dios de todo lo que hay en la tierra, y él dice, soy el Dios de todo lo que hay debajo de la tierra también. Entonces, si el enemigo está vencido, ¿quién más, no? ¿Quiénes somos nosotros para negar ese todopoderoso que es nuestro Rey de Reyes? Así que eh, el Padre me ha hablado de dos cosas, pero vamos a hablar un poquito de algo que yo me dio a llamar peligrosamente ungidos, ¿no?
Y dice, ¿de qué está hablando este pibe cuando dice peligrosamente ungidos? ¿Qué es ser un ungido? ¿No? Porque muchos por ahí no sabemos, decimos, este es un ungido de Dios, pero no entendemos qué es ser un ungido, ¿no? Y cuando hablamos de ungidos, hablamos de personas que son apartadas para un propósito, ¿no? Para un propósito divino en este caso, que es el propósito de Dios, ¿no? Estamos siendo ungidos, ¿por qué? Porque somos ungidos por Dios, Dios es quien nos unge, ¿sí? A través se puede decir, de pastores, de líderes, de apóstoles, ¿no? Que son enviados por Dios y que son consagrados por Dios, y ellos nos ungen a través de Dios, me valga la redundancia, de eso que ellos, eh, esa relación que ellos tienen con Dios, nos ungen. ¿Y cuándo nos ungen? ¿A todos pueden ungir? No, van a ungir a los que ya tenemos la fe en Dios, a los que ya hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, aquellos que han sido bautizados por el Espíritu Santo, que no es lo mismo que el bautismo en aguas, ¿sí? Es completamente diferente, es el paso siguiente, ¿no? Estar ungido por el Santo Espíritu. ¿Y por qué? Porque tiene un plan para nosotros, lógicamente, y nosotros debemos estar predispuestos para cumplir ese plan, ¿no? Para cumplirlo, para representarlo a Dios, que en realidad es para eso que somos ungidos, porque Dios es, nosotros somos instrumentos de Dios, entonces tenemos que estar ungidos por Él para ser de herramienta hacia lo que Él quiere bajar, ¿no? Los diseños que Él quiere bajar y la palabra que Él quiere bajar. Eh, Ese plan tan perfecto, ¿no? Y yo decía, ¿qué es lo único que nosotros tenemos que hacer? Hay un par de cositas, pero lo que más tenemos que hacer y lo único, diría yo, es obedecer a Dios. Siendo ungidos tenemos que obedecer a Dios. Y está en 1 Samuel 15:22, ¿no? Samuel habla de obedecer a Dios. Y en esto me quiero detener en Isaías 61, Isaías 61:1, que la palabra de Dios dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿No? Fíjense cuál es el predicamento que nos da Dios a nosotros como hijos de Dios, como conocedores de esa gloria. eh, yo me considero un hijo de Dios sabedor de todo lo que Él puede hacer. Nuestro Dios es todopoderoso. Todopoderoso significa que tiene el poder para todo, para hacer aún lo que vos no creas que puede hacer. Eso significa todopoderoso. Tiene todo el poder, como lo dije hoy, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Solamente tenemos que obedecer y creerle, ¿no? Y sigue un poquito la palabra en 61, en el versículo 9, que ahí es donde nos da las buenas de que nosotros obedeciéndole, ¿qué es lo que nos va a pasar con lo que sigue, ¿no? Y dice, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Dice, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Eso es lo que nos augura, el futuro que nos augura el Padre si nosotros hacemos las cosas bien. Si nosotros, como le decía anteriormente, ¿no? Nos encomendamos a tener un propósito en cuidar, en estar, como decía Jesús, en los negocios de mi Padre, ¿no? Los negocios de mi Padre. Y dice los negocios de mi Padre, los negocios de mi Padre. Y yo cuando no entendía decía, ¿cuáles son los negocios del Padre? ¿No? ¿Cuáles son los negocios de mi Padre? Y de mi Padre Celestial, los negocios son las almas que nosotros
a través del Santo Espíritu, tenemos que llevar a Dios. No tenemos que dejar cautivos. Lo tenemos que traer con amor, con palabra, con testimonio, como hablábamos con el pastor Alejandro, ¿no? Con nuestro propio testimonio, eh, sin, como yo digo, sin obligar a nadie, sin venderle una religión, sino simplemente hablarle de Dios, hablarle de que Dios es bueno, hablarle de que Dios es santo, hablarles de que Dios te ama, de que Dios nos ama, aunque seamos los peores pecadores. Dios nos ama, Dios nos ama, ¿sí? Y aprovechando un poquito de esto que decía, ¿no? De las vestiduras, ¿sí? Se me rodeó de manto de justicia, como a novio y como a la novia con sus joyas. Cuando leía esto, el padre me daba esta palabra, me recordaba eh, me recordaba al hijo pródigo, ¿no? Cuando regresa, que él pensaba con que me tiren con los chanchos y me tiren a los cerdos y me den de comer, como que ya estaría, decía, ¿no? Y sin embargo, el padre, dice la palabra, que corrió a abrazarlo y mandó a que le traigan las vestiduras y le puso el anillo y lo adornó. ¿Y qué hizo? Le devolvió, el padre le devolvió a su hijo, a pesar de que se había llevado su parte, la había malgastado y había caído en lo más bajo, volvió y el padre le le devolvió el orgullo, le devolvió el honor de ser su hijo, ¿no? Y así es como nos quiere Dios. Yo me imagino, soy, como digo siempre, pastor, soy como, me gusta fabular y ver, ¿no? Me meto en la palabra y me imagino, ¿no? Esa situación y me imagino a Dios corriendo a abrazarnos, ¿no? A ungirnos, y diciendo, gracias, hijo, ¿no? Agradecidos con nosotros por haber quizá llevado una palabra a alguien que nadie le había llevado, a ese que nunca escuchó de Dios, ¿no? Entonces, ese es yo digo el predicamento, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos que predicar, con el ejemplo, ¿no? Y esto dije que sí, ni bien me dijo mi esposa, me comentó, le dije que sí, y el padre hoy me hablaba, ¿no? De que no importa nombre, no importa cargo, no importa denominación, no importa cantidad de miembros de la iglesia, no importa los metros cuadrados que tenga el templo, lo único que importa son, eh, digo dos cositas, pero en realidad digo cuatro cositas. Hacer conocer las buenas de Dios, hacer conocer a Dios, hacer conocer a Jesús y hacer conocer al Espíritu Santo, ¿no? Yo creo que con esas cuatro cosas, agregando la obediencia de Dios, lo único que le importa a Dios es eso, ¿no? Y hoy hablaba un poquito en la radio, eh, de que, bueno, lamentablemente algunos, ¿no? Como siempre, no todos somos perfectos los que hablamos de Dios, eh, y a mí me tiraban atrás, ¿no? Me tiraban con el sonido, allá atrás, andá allá atrás. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que estar atrás, ¿no? Cuando estoy intentando hacer las cosas bien, o por qué no se me da el espacio, para poder hablar a la congregación, ¿no? En la cual me estaba congregando y me conocían y conocían mi testimonio, ¿no? Y, y el padre lo único que me decía era, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y yo decía, no me conoce nadie como hablamos hoy, ¿no? Lo conoce más por mi esposa que a mí, por mi nombre, ¿no? Y de golpe, me empiezan a decir que me quieren ver a mí, que me quieren escuchar a mí, que, que, que les llega lo que hablo, ¿no? La forma en la que hablo, por la gracia de Dios, ¿no? Siempre, siempre Dios primero. Pero como que les llega mi forma de hablar, mi forma de ser, eh, esta forma sencilla que tengo, ¿no? Quizás de contar estas historias y como vuelvo a repetir, de que me meto por ahí como si fuese una fábula, ¿no? Me hago la película, digo yo, en mi cabeza cuando estoy leyendo la Biblia y eso creo que es lo más lindo, porque como hablaba mi esposa de como un niño, ¿no? Que no dejemos de ser niños y cuando al niño se le instruye de temprana edad que nunca se va a apartar de Dios. Y yo no tuve eso, ¿no? Entonces yo soy como niño en esto, me hago esa fábula y no me quiero apartar de Dios. No me quiero apartar de Dios y eso es lo que quiero llevarte hoy a vos, que estás conectado, que nos estás escuchando, que nos estás mirando, de donde sea, ¿no? Porque acá no importa tampoco país,
no importa ciudad, no importa, porque Dios es omnipresente, va a estar en todos lados, habla todos los idiomas, porque Él fue el creador de los idiomas, así que nos va a entender a todos, se nos va a involucrar a todos en nuestras vidas, ¿no? Y además de esto, que son las buenas nuevas, hoy hablaba un poquito del libro de Jonás, ¿no? De esa desobediencia de Jonás, la que tuvo Jonás ante la palabra de Dios. Y, y yo hablaba de lo que quizás muchos no ven o no leen o no recuerdan, ¿no? Que recordamos de Jonás es que estuvo en un pez, que le pidió a Dios y que lo escupió el pez en Nínive y la gente cambió. Y Dios tuvo clemencia, misericordia de ese pueblo, ¿no? Pero quizás no conocemos de antemano cuando él desobedece a Dios, ¿no? Y le voy a leer un poquito y ya con esto damos así un cierre. Eh, Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí, dice, ¿no? Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Dice que se subió a un barco, pagó el pasaje y se metió en el mar, ¿no? Para Tarsis, para el otro lado. Se fue para el otro lado, como muchas veces hacemos nosotros, ¿no? Dios nos dice, anda para, no, vamos para el otro lado, ¿no? Somos muchas veces como Jonás. Después dice, cuando él se metió en el mar, dice, Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Imagínense, no era un barquito así nomás, me imagino yo. Imagínense que entre esa tempestad, marineros con experiencia eran los que iban en el barco, para que ellos piensen que el barco se iba a partir, como era la tormenta, ¿no? Y en un momento dice, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, ¿no? Jonás sabía lo que estaba pasando. Pero se fue abajo de la nave y se echó a dormir. ¿Qué pasó? Se hizo el desentendido de la situación. ¿Cuántas veces nosotros nos hacemos lo desentendido de la situación? Muchísimas veces. Muchísimas veces nos desentendemos de la situación, ¿no? Y dejamos de creerle a Dios. Después dice, y dijeron cada uno de sus compañeros, venid y echanos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Dice, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Lo empezaron a indagar, ¿no? Dice, ¿quién sos? ¿Quién sos? Nunca nos pasó esto a nosotros. Y la suerte salió que sos vos, le dicen, ¿no? Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Se presentó, dijo quién era, y antes se estaba escondiendo, se estaba desentendiendo de la situación, ¿no? Y aquellos hombres, temieron sobremanera, le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Entonces le dijeron, ¿qué vamos a hacer con vos? ¿Qué vamos a hacer para que el mar se quede quieto? ¿No? Entonces él dice, en el 12 él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os quietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Se hizo cargo de la situación. Dijo, culpa mía, mala mía, como diríamos ahora, ¿no? Mala mía, el culpable soy yo, es por mí esto, ¿no? Se hizo cargo de la situación. Entonces después dice, aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. ¿Qué quería decir Dios? No vas a volver acá, no vas a volver. ¿Vas a ir a dónde? A donde yo te mandé. Vas a hacer lo que yo te mandé. ¿Sí? Entonces dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, los del barco, ¿no? Que antes cada uno le hablaba a su Dios. Ahora dice,
clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Lo declararon como su Dios. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Hoy explicaba, ¿no? Cuando dice hicieron votos, nosotros cuando vamos a votar, ¿qué hacemos? Depositamos la confianza, ¿no? Depositamos la confianza en. Bueno, de esta manera depositaron la confianza en Jehová. Cada uno tenía su Dios y depositan la confianza en Jehová. Y yo digo, ¿quién no confiaría, quién no daría su confianza cuando ve que cumpliendo lo que Jehová pidió, el mar se aquietó al instante, ¿no? Entonces dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Pero Jehová tenía preparado, dice. O sea que Jehová, que Dios, sabía que Jonás iba a desobedecer. A Dios no se le escapa nada. A Dios no se le está escapando nada de tu vida. Vos que nos estás mirando, que nos estás escuchando, que estás prestando atención a la palabra de Dios. Dios tiene todo bajo control, hermano. Dios tiene todo bajo control. Hasta tus pecados, déjame decirte, que estás bajo el control de Dios. Porque Dios sabe hasta dónde vas a aguantar. Dios sabe cuál es su tiempo en tu vida. Dios sabe cuál va a ser tu tiempo de cambiar. Dios sabe cuál va a ser tu tiempo de reconocer a Dios. Dios sabe cuál va a ser tu tiempo de ir acrecentando tu fe para ser un hijo de Dios y para ser un ungido. No es todo de la noche a la mañana como yo creía en un momento. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Y la hora de Dios es perfecta. Él dice que es maravillosa y perfecta, ¿no? La voluntad de Dios. Así son los tiempos de Dios, para tu vida, para mi vida y para la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Y lo que decía al final, Jehová tenía preparado un gran pez para Jonás. Y Jehová tiene preparadas grandes cosas para vos. Sé que Jehová tiene grandes cosas para mí también, ¿no? ¿Por qué? Porque le obedecemos, porque le creemos, porque le tememos a Él, porque tememos, porque amamos a Dios, porque amamos su misericordia, ¿sí? Porque amamos su amor, sabemos que es santo. Entonces, cuando se unen todas esas cosas, más el espíritu de tu mente empieza a cambiar, el espíritu de tu mente empieza a cambiar, ahí es donde cambia tu situación. Si no cambia tu mente, déjame decirte, y perdóname lo que te digo, tu circunstancia no va a cambiar, tu circunstancia no la vas a superar, porque no cambiaste la mentalidad. ¿Qué hizo Jonás? Cambió la mente. Entonces, al cambiar la mente, cambió la situación. Primero se escondió y después se hizo cargo. Dijo, por culpa mía, mala mía, por culpa mía, tírenme al mar a mí, ¿no? Entonces se hizo cargo, porque todo pecado tiene consecuencias. ¿Dios nos va a perdonar? Sí, pero tenemos que luchar o tenemos que afrontar esa consecuencia que va a tener ese pecado, porque va a tener una consecuencia, sea acá en la tierra o sea allá en el cielo. Dios quiera que sea allá en el cielo y que Jesús nos quiera defender y que nosotros no tengamos que decir nada, como digo yo, ¿no? Me lo imagino como un abogado acá en la tierra estando al lado mío, ¿no? Diciéndome, vos no digas nada, yo te defiendo, ¿no? Porque dice que va a abogar por nosotros, va a ser nuestro abogado ante el Padre. Lo dice la palabra. Entonces, teniendo fe en la palabra de Dios, sabemos que Él va a estar al lado nuestro. Lo único que nosotros tenemos que hacer, como decía hoy, es ser buenos samaritanos, ¿no? Es intentar llevar lo mejor posible esta palabra de Dios, esta Santa Biblia que nos ha dado, que nos da todo lo que tenemos que hacer y qué nos va a pasar si no lo hacemos, ¿sí? Porque eso es lo que tiene Dios. Te dice que te va a ir bien, que vas a ser bendecido si haces esto, esto y esto, y te va a decir
que no la vas a pasar bien si no haces lo que él te dice, ¿no? Te habla de los peros, te los aclara. Entonces, eh, cuando vamos a Jonás 3, ¿no? Y voy a ir ya casi al final, eh, que dice que vino la palabra de Dios por segunda vez a Jonás. Por segunda vez vino la palabra y él obedeció. Dice que le dijo lo mismo, levántate y ve a Nínive, y él se levantó y se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. ¿Ven cómo cambió el espíritu de la mente de Jonás? No desobedeció más, no desobedeció más. Y había algo que me llamaba que decía, ¿por qué tenemos que esperar? ¿Por qué tenemos que esperar? Ver para creer y no creerle antes de ver. Que de eso es lo que trata la fe, ¿no? Es creer en aquello que no vemos, en aquello que no vemos, porque no lo vamos a ver a Dios, salvo cuando lleguemos hacia arriba y lo veamos en su gloria. Pero acá no lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver a Cristo Jesús cuando baje y nos venga a buscar, ¿sí? Que yo digo que no nos va a venir a buscar porque está entre nosotros, ¿sí? Es un juego de palabras, pero si Cristo está en nosotros, no va a volver a buscarnos, sino que directamente nos va a llevar cautivo a la cautividad, dice, ¿no? Nos va a llevar cautivo, nos va a raptar de acá, nos va a sacar de este mundo, ¿sí? Y nos va a llevar directamente allá, ¿sí? Cuando va a estar bogando por cada uno de nosotros, si hacemos las cosas bien, si hacemos las cosas bien, que no pase desapercibido eso, hacer las cosas bien, ¿no? Yo cada cosa que me pongo a hablar o a querer eh, charlar y contar, no voy a decir enseñar porque no soy maestro, pero sí de contar y de aprender juntos, es qué diría Dios de esto que yo voy a decir. ¿Qué diría Dios? ¿No? No voy a pensar qué dirá el hermano que me está mirando. No me interesa. No me interesa qué va a decir el hermano. No me interesa qué va a decir el otro. ¿No? A mí me interesa lo que pensaría Dios sobre mí. Si está bien o si no está bien. Me hablaba, me pasó, esto es un testimonio, y después si quiere, pastor, vamos a orar para cerrar un poquito esta palabra, estas palabras de Dios. Eh, Estaba dando clases en un instituto, clases de barbería, y un alumno que me dice que tenía pensamiento de suicidarse, ahí en el aula, ¿no? Y yo me quedé como asombrado, yo sabía que había algo más me tenía ahí, ¿no? Porque no era por dinero, porque ganaba muy poco, eh, pero yo sabía que había un propósito, no entendía cuál. Hasta que llega este alumno, me dice eso, ¿no? Que tenía pensamiento de suicidarse. Acá dice, recién estaba mirando la ventana y te miraba para abajo para tirarme, me dice. Entonces le digo, no, vení, lo saco al pasillo. Le digo, no, ¿cómo pasa esto? ¿Qué sé yo? No, hace rato que tengo estos pensamientos. Le digo, bueno, mira, si son pensamientos malos, no son de Dios. Si son pensamientos buenos, son de Dios. Si son pensamientos de vida, son de Dios. Si son pensamientos de muerte, no son de Dios. No son de Dios. No te voy a tirar con la Biblia por la cabeza porque no estás en un estado sano de la psiquis como para que te quede una palabra, ¿no? Pero sí que te quede esto. Si son pensamientos malos, pensamientos de muerte, no son de Dios. Dios te ama, Dios es luz, Dios es vida. Entonces, si ves todo, pensamiento malo, oscuridad, muerte, no es de Dios. Y Dios tiene un plan perfecto para tu vida, ¿no? Y le digo, te pido perdón. Y me dice, ¿por qué me pedís perdón, profe? Porque ahora entiendo cuál es el propósito por el cual yo estaba acá. Y vos sos el propósito por el cual yo estoy acá, para traerte hoy esta palabra. Que no era ningún versículo bíblico, simplemente era decirle, Dios es luz, Dios te ama y Dios te quiere vivo, tiene un propósito para tu vida, ¿no? Y recuerdo que, bueno, que se quedó toda la clase, se iba a ir, se quedó toda la clase, le corté el pelo, porque estaba, bueno, como todos sabemos, ¿no? Cuando alguien está en un pozo depresivo, no se va a cortar el pelo ni nada por el estilo, así que lo invité a yo, le corté el pelo, así que salió de ahí ya un poco mejor, con otro semblante, y al otro día lo fui a visitar a la casa, llevarle unos productos, y era otro pibe,
Era de nuevo el pibe que yo había conocido hacía meses antes, otro semblante, con ganas de vivir. Me dice, profe, no se da una idea de lo que usted me dijo, cómo me cambió la vida, cómo me cambió la perspectiva. Entonces, es eso, es estar, yo digo, presente en el lugar que el Señor te ponga, con la palabra que el Señor te ponga, así no sea un versículo bíblico, pero con la persona que corresponde, ¿no? ¿Por qué? Porque yo cambié la mente. Porque yo me podría haber ido muchos meses antes de ese lugar, pero yo sabía que había un propósito en ese lugar y todavía no lo había cumplido, ¿no? Entonces, ¿cómo esa persona, ese joven, eh, dejó de drogarse, dejó de estar en la oscuridad, dejó de tener pensamientos de muerte, solo por decirte, Dios te ama? Solo por decirle esas tres palabras, Dios te ama. Dios no se olvidó de vos. Él pensaba que estaba solo. Le digo, no estás solo, no estás solo. Para lo que precises, estoy, o sea, estar al servicio, ¿no? Como habla siempre que dice que Dios vino a servirnos. O sea, primero tenemos que servir para después querer ser servidos, ¿no? Entonces, digo, servimos para Dios, porque nosotros necesitamos servir a Dios. Dios no necesita de nuestro servicio. Dios no Amén. necesita que yo le sirva a Él. A mí, yo necesito servirlo a Él para ser yo bendecido. Hoy lo decía en la radio, nos da la doble porción. Bendecirlo a Él, nos da la gracia para poder bendecirlo a Él y a su vez ser bendecidos, ¿no? Él solo recibe la bendición y nosotros somos bendecidos al bendecir y nos bendecimos sirviendo. Entonces, la doble porción es para nosotros. Cuán bueno es Dios que nos sobreabunda en bendición, bendiciéndolo a Él. Me gusta jugar un poquito con las palabras, como ya me conoce el pastor Alejandro, eh, pero es así, ¿no? Cuando nosotros servimos o cuando nosotros queremos bendecir sin buscar el rédito, sin buscar el rédito, ¿no? Solo porque Dios ha sido bueno con nosotros y nosotros replicamos esa bondad con lo que tenemos, con lo que podemos o con lo que Dios quiere que hagamos, somos recontra bendecidos. Nos bendice muchísimo más, porque lo hacemos, como decimos, sin fines de lucro. No buscamos ningún rédito, no buscamos ni un gracias a veces. Entonces, si viene el gracias, ya es una bendición. Si viene un abrazo, recontra bendición. Si viene un abrazo acompañado de un llanto, está repleto de amor. Estamos Amén. Sí. repletos de bendición, ¿no? Entonces, te vuelvo a repetir esto. Eh, somos ungidos por Dios cuando le tenemos fe. Cuando ya tenemos fe en Dios, Dios ve nuestro corazón. Él lo único que quiere es nuestro corazón. Es nuestro corazón. Quiere que le amemos de todo corazón, dice. Y Él conoce nuestro corazón. Podemos engañar a todos. Podemos engañar a todos. Menos a Dios. Menos a Dios. No lo podemos engañar. No podemos decir, Dios, te amo el domingo en la reunión, te amo, llorar, arrodillarme. Sí, engañé a todo lo de la congregación. Lo engañaste al pastor quizá, pero a Dios no. A Dios no. A Dios hay que humillarse de corazón, dice, ¿no? Humillate de todo corazón, dice, amame con todo tu corazón. Eso es lo que el Padre quiere. No quiere mucho más de vos, en principio, ¿no? ¿Por qué te digo no quiere en principio? Porque después, cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, cuando somos llenos del Espíritu Santo, y el pastor seguramente va a sentar esto que digo, y la mayoría de los que creen y que ya han cambiado el espíritu de la mente, tenemos una necesidad de obedecer. No necesitamos preguntarle a Dios, ay, yo puedo hacer esto. No, tenemos necesidad de obedecer, tenemos necesidad de hacer, aunque no parezca, ¿no? Y no nos podemos quedar quietos. Tenemos necesidad de hablar de las bondades de Dios, de contar lo que hizo con nuestras vidas, de contar cómo cambió, de contar cómo unió mi hogar, de contar cómo unió mi familia, cómo me restauró, cómo nos sanó, cómo sanó a mi hijo, cómo sanó mi matrimonio, porque puede pasar con el tuyo. Y mi testimonio, el testimonio del pastor y el testimonio de cada uno de los hermanos va a llegar a ciertos corazones.
Mi testimonio va a llegar a ciertos corazones, el testimonio del pastor Alejandro, la palabra, la forma del pastor Alejandro va a llegar a otros. La palabra y la forma de la pastora Fabiola va a llegar a otras personas, a mujeres. La forma de mi esposa va a llegar a otras mujeres. Entonces, ahí donde te digo, no importa el cargo, no importa el nombre, no importa la denominación. El Señor, somos instrumento de Él, somos una herramienta de Él para llegar a tu vida. ¿Sí? Nosotros acá en Santa Clara, el pastor ahí en Balcarce, a través de las plataformas a diferentes lugares, no importa. El Señor hoy, como dice mi esposa, es estratega en hacer estrategia, ¿no? Entonces, esto de la comunidad, esto de estar por las plataformas, nos une a todos sin estar unidos, como dice hoy, sin estar en un mismo lugar, quiero decir, ¿no? Sin estar en Balcarce. Hoy no puedo ir a Balcarce, pero estamos acá unidos, ¿no? Hablando de las bondades de Dios. Así que con eso me quería despedir de que el medio para lograr todo esto, el medio es usar los dones que Dios te dio, usar los talentos que Dios te dio, y usar nuestras vidas como ejemplo, usar nuestras vidas como ejemplo. Y no, como digo siempre, los domingos en el culto, ¿no? Sino todos los días, de lunes a lunes, ¿no? Un día nos vamos a quizá levantar medio cruzado, nos vamos, no todos los días nos vamos a levantar perfecto, hermano, como te pasará, pero encomendándonos a Dios, ¿no? Que Él guíe nuestra boca, que Él guíe nuestra mirada, que Él guíe nuestros oídos, que Él guíe nuestro cuerpo, que Él alimente nuestro espíritu para ser de bendición para otros, ¿no? Y lo último es que esto, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Vamos a hacer luz, porque Dios es luz en tinieblas. Entonces, como dice la palabra, si nosotros somos su luz, la palabra dice que no se puede esconder una luz en un almud, ¿no? Un almud era una cajita cerrada donde se pesaban antes las cosas, ¿no? Una unidad de peso, de medición. Pero ¿qué te quiere decir hoy el Señor? Que no podés tapar, no podés encerrarte en lo que Dios te dio. Tenés que sacarlo, tenés que ser luz, tenés que llevar esa palabra, tenés que llevar ese testimonio vivo que sos vos, ¿no? Tengo, y con esta ya termino. Eh, Tengo un compañero de trabajo que, bueno, tiene ataques de pánico, ¿no? Está con psicólogo y demás. Eh, Hablando, ¿no? Porque me preguntó, sí, le digo, no soy evangélico, le digo, soy un seguidor de Cristo, ¿no? ¿Y qué es eso? Me dice. Le digo, es lo mismo, pero sin religiosidad. Entonces le empecé a explicar, ¿no? La forma que nosotros tenemos con mi esposa de ver a Cristo, ¿no? De no encasillarnos, de no meternos en un almud, no encasillarnos, ¿no? Y él me dice, bueno, digo, ¿fuiste alguna vez a una iglesia? No, me dice, pero el día que vos tengas una iglesia, yo voy a ir. El día que vos tengas una iglesia. Y eso es de lo que hablo. No sé si tendré una iglesia, no importa, no es el hecho, ¿no? Pero sí es el hecho de que a través de mi testimonio, de lunes a lunes, él algún día va a llegar a Dios, va a llegar a una iglesia, va a escuchar la palabra de Dios, ¿no? A través de mi testimonio. Amén, amén. Un aplauso al, al Señor por la palabra. Eh, cuando vos, Javier, o evangelista Javier, como yo te llamo Javier, pues ya te conozco, cuando vos Exacto. Sí, sí, sí. decías tirar atrás, que te tiraban atrás, te dejaban atrás, el Señor me mostraba que los últimos van a ser los primeros. Eso me lo mostraba el Espíritu hoy. Y después cuando ayudaste a ese joven que quería suicidarse, que ya su vida estaba eh, en un peldaño ahí esperando a hacer algo, fuiste como ese samaritano, como lo dijiste hoy de movida. El samaritano que ayudó al que había sido golpeado y herido ahí en el camino. Así que ese samaritano de estos últimos tiempos.
Y así el Señor me hacía ver con este caso de este compañero tuyo, y en la predisposición que tenés que es de corazón, ese corazón que Dios ve y solamente una palabra tuya bastará para sanarme. Con esas Sí, palabras que vos soltás, eh, por ahí no te acordás la cita bíblica, pero sale de tu corazón a otro corazón herido, ahí es como que el Señor lo usa para darle un golpe de vida tal cual. a la persona que está caída, ¿no? A la persona que está depresiva. eh, ¿Por qué? Porque eh, sos instrumento de Él, sos su vaso de honra que Él tiene para usarte. Y bueno, gloria a Dios porque así va a ser y Dios te va a sorprender más y más y Amén. más. Siempre, como dijiste, humilde, sincero, eh, estar en comunión con Dios, consagrar nuestro cuerpo, nuestro sentido, todo al Espíritu Santo, que sea Él, y no encasillarnos, como dijiste, no como Jonás que se encasilló ahí en su propia prudencia, dijo, bueno, yo acá, Dios no me va a ver, se durmió, y mucho, yo me incluyo, hemos estado así, yo me incluyo, y después cuando decís, no, Dios quiere tal cosa, y cuando ve su mano, ve la gloria de Él. Amén. Así que Amén. tenemos gente, pastora, hay gente, se comunicaron acá, la pastora, eh, tu amiga Fabi, ¿cómo es? Débora Freitas, de Mar del Plata, mandó amén, dijo saludos, algo así. La perlita para Débora, ¿le pasás, Fabi? El, ¿Construcción de Galván es algo tuyo, Javier? Mi Galvanes son papá, De Vidal. mi papá, Ah, tu papá. exacto. Sí, Mi papá. acá dice, él dijo, hola Alejandro, hola hijo, un abrazo. Sí. Qué maravilla es escuchar la palabra discernida. Amén. Amén y amén. Después, eso es ocuparse del prójimo y no preocuparse, dice Construcción de Galván, adorar en espíritu y en verdad también lo dijo Construcción de Galván. Dios te bendiga. Vamos a pasar una perlita. A ver, espérate, tengo yo acá. Para la pastora Freitas, Solán, de Mar del Plata, dice así la perlita. Salmo 2, 12 sería. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén. Y para Construcciones Galván, si me estás escuchando ahí, para tu papi, Javier, Salmo 3:1 dice, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Amén. Toti también dice. Toti, mirá, Toti, la número 1 de Vidal. Sí, estaban diciendo que se cortaba en la comunicación o el video. Gustavo también, Gustavo, ¿cómo es Gustavo, mi amigo? Allá de Vidal. Dice, para vos, Toti, si me escuchás, Salmo 3:2, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Para vos, Gustavo, dice así, Salmo 3:3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Tremenda promesa. ¿Y qué más? Ah, Hildita de Perú, Hildita ahí estaba también. Hildita, para vos, dice Salmo 3, 4. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió de su monte santo. Wow.
Gloria a También. Dios. Eh, Gloria, gloria a Dios. Así Bueno, que bueno, sí, con mi papá también tenemos una historia, ¿no? Yo me empecé a hablar después de 18 años, me crió mi abuela, eh, y hoy podemos tener una relación de padre-hijo, pero gracias a Dios, ¿no? gloria a Porque está Dios. en el medio, Dios es la charla, Dios es la charla, es Dios. Entonces, ¿Cómo me lo di unió? cuenta en octubre, él tuvo una ACV, le había quedado toda la parte izquierda del cuerpo inmóvil, entonces ahí yo pensé que ya lo había, mirá lo que es, ¿no? Yo pensé que ya lo había perdonado, ¿no? Y ese día que yo lo fui a visitar, que le corté el pelo y que lo tuve que bañar, ayudarlo a bañarse, eh, ahí dándole ese baño se me pasaron un montón de cosas por la cabeza, buenas y malas, donde predominó lo bueno, predominó Dios y sentí el perdón, ¿no? Sentí ese alivio de que ya lo había perdonado, ¿no? Y culminó ese perdón cuando lo ayudo a vestirse, lo pongo en la cama, como vos lo has hecho con tus hijos y yo con mis hijos, lo pongo en la cama, lo tapé y me agarró fuerte, él tiene esa de agarrarte muy fuerte, tiene mucha fuerza el viejo, me apretó muy fuerte, me miró a los ojos y me dice, te amo, hijo, gracias por lo que hiciste. Bueno, me dio un beso grande, muy fuerte, y ahí ya sentí que el perdón ya había, que ahí fue el perdón, sin decirnos perdón, ¿no? Y entonces ahí yo decía, qué grande que es Dios, qué grande que es Dios. Porque a veces decimos, Dios, sos tan grande, pero no caemos en la inmensidad, no sentimos esa inmensidad que tiene Dios. Sí, Y en sí. ese momento yo sentí la inmensidad de Dios, que cuánto no ha hecho las cosas muy bien, papá, pero sí se ha convertido a Dios y es un evangelista de la hostia, y Ah, tiene mucho testimonio y anda por todo el pueblo, eh, y yo creo que también he aprendido de él, hemos tenido muchísimas charlas, ¿no? De Dios y cómo Dios restaura las relaciones también, ¿no? Eso me dejó amén. muy Sí, impactado sí. porque, porque lo restauro de una manera impresionante e impensado además. Gloria a Dios, qué hermoso testimonio. Sí, cuando vos comentabas Eh, que, Hay mucho testimonio, hay mucho testimonio. Gracias a Dios hay mucho testimonio bueno, ¿no? De amén, unión familiar. eh, Obviamente agradecer primeramente a Dios, pero también a mi esposa, porque gracias a sus oraciones el Señor ha trabajado conmigo, ¿no? Yo creo que gracias a sus oraciones y a sus clamores ha acelerado el tiempo de Dios para amén, conmigo, ¿no? amén. Eh, Gloria a Dios. si bien uno ha estado medio cercano, pero no como digo yo, convertido. Estaba convencido de que era Dios el único camino, pero no estaba convertido, ¿sí? Entonces, Exacto. mi esposa ayudó, obviamente las esposas son tremendas, ¿no? A la oración y a Qué clamar, lindo. y también se me debe un agradecimiento, ¿no? A ella. Toda la gloria es para Dios, porque Sí, ahí es donde tenés tu contentamiento en tu corazón, que están a tu lado, que están ahí, que los ves y que vivís con ellos al día a día, ¿no? Junto con tus hijas, con tu suegra, que es mi suegra, sí, divina, sí, sí. tu suegra es Tremendo, divina, yo la conozco de años también. tremendo. ¿Por qué Eh, no es tu suegra, Divina? amén, pero es así, es así. Sí, 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 Este, tal cual, tal cual. me gusta cuando uno reconoce, ¿no? Cuando uno reconoce eh, y lo que el diablo ocasiona, ¿viste? Cuando el diablo ocasionó todo eso, esa división entre vos y tu padre, hoy Dios lo sacó en su corazón y en su Tal mente, cual, y están más tal unidos. cual. Sí, Bueno, sí, sí. la verdad que es hermoso el tiempo que Dios nos da ahí en Santa Clara del Mar, cerquita acá a la vuelta de mi casa.
A la vuelta. Y Nos vamos a encontrar. Ya. sí, pasen, vengan, vengan, Ya nos vamos a vengan encontrar. a lo que sea. Total, acá están las puertas abiertas. Buenísimo. Y, y bueno, saludamos a toda la gente que se conectaron. Nos vamos a despedir. Y antes de despedirnos, te invito a que hagas vos la oración, Javier. Y Bueno, una vez que termine esa oración, no hay ninguna pedido de oración tampoco. Rosa ahí me está confirmando, es de Venezuela, nuestra secretaria de las Naciones. Así que, mira. sí. Y bueno, y vamos a dar por finalizado este hermoso encuentro, un encuentro con Dios aquí, desde Balcarce, Santa Clara y todos los rincones de la tierra, bendiciendo el nombre, sobre todo nombre, donde Sí, toda rodilla se doblará y donde toda lengua confesará que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si querés orar, ahí estamos. bueno, bueno, ahí Amén. arrancamos. Bueno, Padre, te agradecemos, Señor, este tiempo de Gracias, conexión, Padre. Padre amado. Esta palabra que tú nos has dado, Señor, estas palabras que tú nos has dado en este día, Padre, para que todo aquel hermano que necesite, Señor, saber de tus bondades, Señor, saber de tus bendiciones, saber de tu amor, saber de tu poder, Padre amado, hoy se esté confirmando esos pedidos, ¿sí? Que toda excusa, Señor, que toda altanería, que toda inseguridad, Señor, que todo prejuicio, pero sobre todo que toda excusa caiga, Padre amado, que caiga derribada de tu mano para que te sirvamos, Señor, para que seamos de bendición, para que seamos un instrumento digno, Señor, de llevar tu palabra a cada rincón, a cada hogar, a cada hermano, Señor, a cada persona que todavía no conozca de ti, Padre amado, y aún así aquel que ha sido lastimado, Señor, pedimos que tú estés tocando esos corazones, Señor, para que tu palabra a través de cada uno de los hermanos llegue, Padre amado. Porque seguramente han sido lastimados por el hombre y no han sido lastimados por ti, Padre amado, porque tú no avergüenzas, tú nos amas, Padre. Tú nos amas, tú eres amor, tú eres bendición, tú eres santidad, Padre amado. Tú eres calma, tú eres paz en la tempestad, Señor. Tú eres luz en la oscuridad. Y así te amamos, así te bendecimos, así te adoramos cada día, Señor. Te agradecemos por cada día en tu presencia. Te agradecemos por este momento, sobre todo, de conexión, de unión, Padre, de unión de tus hijos, de unión de hermanos, de esta hermosa hermandad de las naciones, como dice el pastor, eh, que seamos de bendición, que seamos un instrumento tuyo, Padre, que seamos de bendición, unge cada hogar en el cual tú quieres entrar, Señor, y aún así en el que tú ya estás, Señor. Cuida esa armonía, cuida esa paz, cuida ese ambiente, y que seas tú, Señor, lo primero en cada hogar, Señor, creyendo que tú eres el Todopoderoso, que todo lo puedes, Señor, para nosotros, como para nosotros y como para cada uno de nuestros hermanos, de nuestros hijos, de nuestros familiares. Y tú, Padre, eres quien restaura. Tú eres quien restaura, tú eres quien restaura las relaciones, tú eres quien restaura la vida, tú eres quien restaura ese espíritu de la mente, Señor, del que tanto hablamos, para empezar a pensar, a discernir, Señor, esos pensamientos en pos de ti, Señor, en pos de tu amor y en pos de tu bendición. Por todo esto, Señor, y por cada día tener más unción de ti, Señor, te agradecemos, te adoramos. Amén y gracias, papá. Y gracias, pastor, por este momento, Amén. por Amén. esta charla. Gracias, eh, Javier. Gracias a vos también. y los esperamos también cuando deseen. Un gran Nos abrazo vamos a para estar vos. conectando ahí. Me encantan esas perlitas, eh, Ah, que son muchísimas veces, Padre. eh, te Creo que habla. también es un instrumento en esas perlitas para llegarnos, ¿no? Sí, Porque es palabra eh, eh, puntual, no es al amén. azar. Es Me ha palabra puntual. tocado, Sí. he estado escuchando que me han dado palabra y ha sido lo que uno ha necesitado, ¿no? Así que el Señor utiliza todo instrumento y toda tecnología y todo para su gloria. Amén, amén.
Acá te dice Rosa Villarruel desde Venezuela. Gracias, evangelista Javier, por la enseñanza de la palabra de Dios. Ha sido de bendiciones para cada uno de nosotros. Bueno, los saludamos con la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra Amén. dice, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, Mm, me hace vivir confiado. sí, Gloria a Dios. confiado. Saluda a la Así pastora es. evangelista Betina Prada ahí, Betín. a toda tu familia, pastora evangelista, Javier, y bueno, a todos, gracias. A tu papi, mandale un abrazo tremendo. La gente Sí, de Coronel Villa que se están viendo también, a Toti, a Gustavo así y es. otros más. Y bueno, chau, 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 chau. Dios los bendiga y los guarde. Gracias por estar y te aviso, sábado mañana, TikTok, un encuentro con Dios, 22 horas, hora de Argentina, y 10 p.m., hora en las Naciones. Así que no te lo pierdas, vamos a alabar al Señor. Y el domingo tenemos la reunión 18:30 hora aquí en Balcarce, entre Avenida 16 y Kelly, 560, y te esperamos. Amén. Dios los bendiga. Gracias por estar. Mañana nos vemos por el TikTok, dice Rosa. Ah, está a full esta Rosa. Está en pleno, Amén. está pleno. A pleno, a pleno. Bendiciones a todos. Gracias, gracias. Javier, gracias a vos. Bendiciones.